explicarme ese versículo a mi manera natural, como encargada de hogar, como encargados de hogar. Y recuerdo que en pasajes de mi familia o en cosas con mi familia, que les he contado varias historias de mi familia, pero esta en particular me gusta mucho. Nosotros ya habíamos decidido que nuestros hijos trataran de ser personas buenas, equipadas y profesionales. Tenían unos padres que trabajaban adentro y afuera, en un trabajo laboral, en la parte académica, en el desarrollo comunal y en el desarrollo profesional. Atendíamos varias cosas. Y habíamos decidido que los niños se educaran en la casa y que tenían que ir a escuelas públicas y universidades públicas. Al principio teníamos muchachas que se encargaban de las cosas en la casa, pero en especial de ellos, o sea que lo que era la casa lo dejaran y se dedicaran a ellos. Ya cuando fueron creciendo, ya teníamos a alguien que nos ayudaba con la casa, pero una de las preocupaciones que nos nacía era que si esos chiquillos, que todo se les hacía, iban a ser unos grandes vagos más viejos. Entonces empezamos a darles tareas en el hogar. No solamente tenían que tener disciplinas de estudio, sino que a pesar de que nosotros teníamos una persona en la casa que nos ayudara, tenían que tener tareas en el hogar. Tenían que ayudar con lavar, con guardar. Yo recuerdo que mi hijo pequeño, cuando me ayudaba a guardar los trastos, solo me preguntaba, ¿y este dónde vive? O sea, yo para que él entendiera que ¿verdad? Las cosas, yo le decía, los vasos viven aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Le iba diciendo como, y entonces él usaba el vive como un lugar de acomodar. Entonces él, cuando no sabía dónde vivía, un trasto o algo, un limpión, de este dónde vive. Entonces fuimos haciendo ellos que fueran haciendo todos esos quehaceres y esos estudios para equiparlos en el pensamiento de nosotros para una vida no dependiente de una persona, no dependiente de un hombre, no dependiente de una mujer, sino que fueran personas equipadas para la vida profesional y laboralmente. Bueno, entonces aprendieron todos los oficios de la casa, que eso ahora les sirve también para supervisar a las personas que les hacen su oficio en la casa, ¿verdad? Una de mis hijas dice, mira que la señora que me ayuda cree que yo no sé limpiar o yo no sé lavar el baño. Yo sé hacer todo eso, mami, solo que no tengo tiempo. Y efectivamente así fue. Esos chiquillos ahora les puede supervisar las labores que les hacen. Cumplimos esa labor, cumplimos esa misión y creo que la cumplimos bien. Como padres, como encargados de hogar, buscamos esa cosa y los equipamos. Y entonces yo me quedé pensando que si nosotros como padres hacemos eso, o los hermanos, digamos, como esté organizada su familia, ¿qué es lo que hará Dios por nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ha equipado? Y es por eso que a esta charla le llamé Equipados por Dios. Y aquí vamos a descubrir en este versículo dos verdades que nos van a ayudar en nuestra vida. Pero antes de empezar, como solemos acostumbrar, llamemos al Espíritu Santo. Él está aquí, oremos antes de empezar y continuar con la charla. Padre, yo sé que tú estás aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros en donde quiera que vayamos. Pero hoy te pido en especial que nos dispongas nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para aprender de ti. ¿Para qué nos quieres equipar o para qué nos equipaste? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Que se puedan romper barreras o mentiras, si es que las tenemos, de por qué sentimos que no estamos equipados. Yo te pido que este mensaje o esta charla, Señor, llegue al corazón de cada uno, sabiendo, creyendo y conociendo que no soy yo, sino que eres tú
el que está aquí y el que nos va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. La primera verdad que tenemos es que Dios nos ha equipado para dar lo que tenemos. Fuimos equipados por Dios para dar de lo que tenemos. Y leamos el Salmo 139, 13 al 16. Yo no sé si ustedes se han preguntado cómo es que todas las personas tenemos cosas diferentes, caracteres diferentes, características diferentes, condiciones diferentes, gustos diferentes, talentos diferentes y dones diferentes. Y vea lo que dice el Salmo 139, el 13 al 16. Lo van a ver en sus pantallas, si no lo pueden buscar en sus Biblias. Algo que ya poco hacemos, ¿verdad? Traer la Biblia. Pero bueno, y me incluyo, tampoco la traigo. Dice, tú creaste mis entrañas. Aquí es David hablando. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Te alabo porque soy, está hablando de él. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Ahí no está hablando de que hay un hueco, ¿verdad? Está hablando de la gestación. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. A mí este versículo me maravilló. Y solamente llegaba a mí cuán grande es el poder de quien habla David en ese salmo. Cuán grande es esa persona de la que él habla. Que somos su creación, somos su imagen. ¿Y cómo es esa imagen de Dios? Él es el más grande. Él es supremo. Hay una palabra que lo describe en forma superlativa, es un calificativo superlativo, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo hace, todo lo conoce. Un calificativo único y exclusivo para Dios. Nadie tiene ese calificativo. Si cada uno de nosotros lee este pasaje, ¿de quién está hablando Dios? Ninguno de nosotros es igual a otro, ni siquiera dentro de nuestros mismos hermanos. Cada uno de nosotros fue creado y nos dio la oportunidad de ser y de vivir. Aprendemos en nuestra vida instrumentos, academias y demás, conocimientos y demás. Y vamos puliendo nuestras destrezas y nuestros talentos. Y vemos que no todos los hacemos de la misma forma. Todos los hacemos diferente, todos somos diferentes, tenemos gustos diferentes. A mi hermana le gusta hacer pasteles, a mí me gusta coser. No sabía coser, aprendí a coser, creo que eso se los había contado. Quise aprender a hacer repostería, pero no me gusta la masa entre las manos. Me da, no sé, Chapatín decía ñañaras, ¿verdad? Sí, y me lavo a cada rato, ¿verdad? No sé, no lo aprendí. Sé que lo puedo aprender. Y si tengo que hacerlo, lo hago, pero somos diferentes. Pero ese que nos creó es Dios en alma, en cuerpo, alma o mente y en espíritu. Desde antes. Entonces, ¿quién fue el que nos dio todo? Dios. Pero mucho más nos dio, y con énfasis cuando Él vino a la tierra, y antes de ascender, nos dio un poder. Y llegamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Posteriormente de que Jesús ascendiera, vino el Pentecostés. Recordamos el Pentecostés. Vino aquella cosa grande donde los apóstoles estaban hablando en lenguaje de otros pueblos. Y la misma gente decía, estos están llenos de mosto, están borrachos, ¿verdad? Porque no podían entender que unas personas que eran muy comunes, tal vez que no fueron enseñados, porque tal vez antes no habían universidades como hay ahora, lo que habían eran maestros que enseñaban a sus discípulos, y no todos podían ir a ser ese discípulo. No todos podían llegar al pueblo donde estaban esos discípulos, para ese maestro, para ser enseñado. Entonces estos eran gente común, eran pescadores, eran cobradores, eran todo esto, ¿verdad? Y la gente que los veía no podía entender por qué estaban hablando en una lengua que nunca les fue enseñada y de la cual nunca habían estudiado. Pedro les explica en ese mismo capítulo de Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 14 al 36, le explica a la gente que estaba ahí en el Pentecostés qué fue lo que pasó. Pero yo me voy a centrar en el versículo 32 y 33 del libro de Hechos 2, y dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro, explicándole a ellos que ellos fueron testigos de ese Jesús, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué derramó? El Espíritu Santo. Y sigue en Hechos 2:38. Ese fue un gran sermón, y yo los invito a que lo lean. Yo los invito a que lean todo Hechos, todo el libro de Hechos. Pero léanse este sermón, el sermón de Pedro después del Pentecostés. Y en el Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Si Dios nos creó en cuerpo, alma, y nos crea en espíritu, y es de su misma imagen, y Él es supremo, nosotros tenemos partecitas de ese supremo, partecitas. No tenemos el todo, porque el todo solo es Él. Lo máximo solo es Él. El conocimiento absoluto y completo solo es Él. Pero nosotros tenemos partecitas de Él. Y esas partecitas las tenemos y viven en nosotros una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y el Espíritu Santo entra en nosotros. Y con ello recibimos, lo explica Pablo en 1 Corintios 12, 7 al 13, recibimos dones. ¿Qué dones? Dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, ahí Dios está tirando y tirando y tirando y tirando, esto para fulano, esto para sutano, esto, y ahí va y tira y tira y tira. Porque dice: quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
y nos compara con un cuerpo, o sea que el cuerpo, ya sabemos que tiene diferentes cosas, ¿verdad? Tenemos manos, ojos, pies, hígado, todo lo que tenemos, ¿verdad? Y así es el cuerpo de Cristo, todos cumplen una misma función. Y hace énfasis en que Dios nos bautizó con ese espíritu y señala que es un único espíritu y que fuimos bautizados a pesar de que cada uno es diferente y que todos estos se juntan en una unidad, en un cuerpo, como un cuerpo humano y sus funcionalidades. Así que, ¿qué parte del cuerpo es usted? Y encima nos dice, 1 Corintios 14:12, no solo nos dice que ahí hay dones, que Él está repartiendo, y que Él dice que Él los reparte como Él quiera, pero encima nos dice, pero si ustedes quieren más, les damos más, y lo dice así. Pero por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. O sea que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y nos llena especialmente del Espíritu Santo y nos da una explicación, el para qué nos los da. Para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos. Es para servir, esta es la segunda verdad. Dios nos equipa, está claro ahí, ¿verdad? Él nos equipa y nos equipa para que nosotros sirvamos. ¿Y qué? Y ahí se me hacían otro montón de preguntas, de cómo, ¿y servir y en qué? O sea, ¿cómo sé yo? ¿Para qué? Curiosamente, dice la Biblia que Él nos ha dado un propósito. O sea, uno encuentra todas las respuestas en la misma Biblia. Y Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo ¿con quién? ¿Con el propósito de quién? Con el propósito de Él. Y Pablo, escribiéndole a Colosas, en Colosenses 1:15-16, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo, vean esa última frase, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Hemos escuchado miles y miles de veces el propósito que Dios nos dejó aquí en la tierra. Y vamos a Mateo 28:16-20. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda, vea la palabra toda, autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y mucho más claro lo dice Marcos 16:14-18. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación. ¿Por qué los reprendió? Por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que le habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas.
tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos les recobrará la salud. O sea, Dios nos crea, nos equipa, nos da alma, cuerpo, espíritu, nos llena del Espíritu Santo y nos manda a servir. ¿A servir cómo? Porque tenemos las características naturales, las humanas, ok, trabajamos y generamos dinero y todo, pero esta otra parte es otra. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos manda a hacer cosas que solo el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo puede hacer solamente, que es sanar enfermos en su nombre, liberar demonios, sanar cuerpos, sanar almas en su nombre. Bueno, y usted dice, ¿y para qué ese montón de versículos y qué tiene que ver con Hechos 3:6? Porque yo no pude llegar a saber qué era lo que Pedro y Juan tenían y para qué lo tenían si no sabía todo el recorrido anterior. Porque ese es un resultado. Ya Pedro y Juan estaban equipados para ir y sanar en el nombre de Jesús. Él mismo lo dice, Pedro lo dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo así, haciendo este recorrido, podía entender qué era lo que Pedro y Juan tenían y qué era lo que Pedro y Juan daban. ¿Y para qué es este propósito? Para que el reino de los cielos se expanda. Y sabemos que el reino, que aquí hay varias teorías, pero bueno, ya lo vemos en Irrupción del Reino, que aquí en la tierra, nosotros tenemos destellos del reino de los cielos. Y hemos visto, porque los hemos visto, milagros. Hemos visto, en mí, yo he visto liberación. En otros también las he visto. En mí he visto sanidad y en otros también las he visto. Ese poder del reino de los cielos está aquí y es poder del Espíritu Santo que se manifiesta. Esto es una verdad teológica en cada uno de nosotros. Dios nos creó a mí y a usted y nos dio cualidades y talentos y nos llenó del Espíritu Santo y nos lo dio para servir a los demás. En definitiva, estamos equipados para servir, para que el reino sea expandido, para conciliar al mundo con el origen de ese principio que Dios había hecho, de ese principio, de ese paraíso que Dios había creado. Para que la gente se levante, salte, cante, se llene de gozo, se llene de generosidad y entregue esa generosidad que tiene, la entregue a otros. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, si te has arrepentido, si te has reconciliado, tienes el Espíritu Santo, estás equipado. Pero de nada sirve decir que tenemos todo eso, lo tenemos, si nos quedamos amarrados. De nada nos sirve decir, úsame Dios, si nos quedamos ahí sentados. Dios pone el querer como el hacer. Pone un corazón dispuesto. Y no estamos buscando fama. El que está buscando fama está aquí. Este no es el lugar. Curiosamente, los discípulos no andaban buscando fama, porque más bien los mataban. Pero son mucho más famosos que un montón de historiadores. La Biblia es el libro más grande leído en el mundo. Y un día estaba en una conferencia de un estudio filológico que se le hizo a la Reina Valera 60. Y cómo es que trascendía y trascendía, porque a veces la historia, cuando uno lee la historia de la Biblia,
usa mucho los libros alemanes, ¿verdad? Le hablan mucho, pero España, Francia, ¿cómo era que esos libros trascendían y trascendían y trascendían y trascendían hasta llegar a lo que era la Biblia, la Reina Valera 60, que ahora tenemos un montón de versiones, pero que esas versiones no se apartan de esas versiones originales de Dios y de lo que hizo Jesús en esta tierra? Entonces esos hombres son los más famosos. O sea, yo creo que son más escuchados que, bueno, tal vez sí, una banda de rock seguro ya ni existe, ¿verdad? Pero de Guns N' Roses, digamos. O de Gandhi en Costa Rica. No, sí, es que en mi época era rockera, ¿verdad? Perdón. De roca de vieja también y roca de rock. Tengo las dos. Entonces aquí, si estamos equipados, ¿qué has hecho para preguntarle a Dios qué vas a hacer? ¿Qué has hecho para preguntarle a Dios cuál es tu propósito? ¿Qué has hecho para decirle cuál es mi propósito? Y acciónese, hágalo. No empiece a preguntarle, ¿está mojado o está seco? Y mañana vuelve, ¿está mojado o está seco? Y pasado mañana vuelve, está... No, acciónese, equípese con las cosas que tienen cada una de las iglesias. En el caso de nosotros tenemos una estructura, digámosle así, para poder salir con la misma línea. Y se los digo yo como ejemplo. Porque, por ejemplo, en el curso de irrupción, yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Pero legítimamente nada. Porque a mí me enseñaron que el reino era la segunda venida. Porque a mí me enseñaron que sí había dones, pero que llegaron hasta los apóstoles. Porque a mí me enseñaron que ya eso casi no se veía en la iglesia. Y cuando y aunque pertenecía a una iglesia pentecostal, no se veía tanto, era solo de palabra, solo de Biblia, digamos, perdón, no estoy diciendo que, o sea, solo era letra muerta, no era letra viva. Ronald tuvo que agarrar como toda la tarde de un sábado, que lo dejé hasta sin comer, para yo poder entender, y me decía, y me decía, y me decía, y era como si la chocaba contra pared, no entendía. Todavía en el de dones otra vez no entiendo. Y entonces, ¿por qué yo por qué soy no, yo no soy sanguínea, ¿qué soy? Controladora, digamos. ¿Por qué soy controladora? ¿Para qué sirve eso? ¿Y por qué Ronald es sanguíneo, digamos? ¿Por qué es verdad, emociona? ¿De qué sirve eso? No, es que esas son las cosas que nos enseñan en este mundo natural. Pero Dios tiene otra cosa para nosotros. Tiene otro poder para nosotros. Él nos puede cambiar, dejar de ser controladores. Él puede usar a cualquiera, a las chicas jóvenes. Hace poco fuimos a orar, entre las tres no sumaban la edad que yo tengo, imagínense. Eran demasiado jóvenes, fuimos a orar. Eran chicas jóvenes, vinieron tres a orar, y yo. Y uno dice, bueno, ¿qué es la diferencia entre Mariana y yo? Y vieron a Mariana orando. Y yo, wow, todo esto. Yo me quedé callada mejor. O sea, imagínense, si digamos en el mundo natural, si estamos Mariana y yo a la par, ¿a quién quieren ustedes que ore? La más vieja, ¿verdad?
Porque los años, porque la experiencia, porque el conocimiento, porque ahí súmele. Pues Dios usó a Mariana. Yo solo me quedé callada. Esas son de las cosas. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Mariana. El Espíritu Santo en Mía. El Espíritu Santo en Jazz. Un corazón dispuesto. Pero si hacen un llamado de mujeres para ir a orar por mujeres, no hacemos nada en la casa tomando café. Había que venir. Claro, también sé que hay responsabilidades en el hogar, ¿verdad? Pero en la próxima también dispóngase. Busquemos en las herramientas, los estudios bíblicos, los discipulados, las charlas, los seminarios. Si Dios nos ha equipado, empecemos a trabajar, empecemos a contribuir. Y una cosa interesante, antes de que nosotros estemos aquí, cuando llegamos nosotros a las 5:30, antes de esas 5:30 y hasta el domingo en la mañana, bueno, digamos que el lunes en la mañana, se mueven un montón de cosas previas para que lleguemos aquí. Este es el efecto. Hay alguien que viene a limpiar. Hay alguien que está recibiendo llamadas para decir dónde queda el lugar, cómo se inscribe en el Church Center, como cuando son los discipulados. Hay gente que da a los discipulados, hay gente que nos enseña a dar charlas, hay gente que nos enseña a la adoración, hay gente que nos enseña a orar, hay gente que nos enseña a cómo damos clases con los niños, hay gente que traduce las enseñanzas de los niños para que podamos dar una clase con ellos, hay gente que hace materiales. Hay gente que viene y enseña cómo se usa el equipo, digamos, aquí ya yo estoy saliendo en la pantalla, pero para que todo esto se dé, hay gente que vino y construyó esas aulas y todo esto que está aquí. Hay gente que viene a evangelizar, hay gente que hace el llamado, hay gente que hay que ir. Hay gente que ensayó a cantar. Son un montón de cosas previas a lo que vemos aquí. Mucho previo. Ya cuando usted se mete en algo, usted dice, güey, ¿cómo es que se da todo? Usted está sentado en una silla limpia, desinfectada. Eso no se dio aquí a las 5:30. Eso se dio antes. A estos niños no tocan aquí. Tocan por su talento, ¿sí? Dios se lo dio. Pero también hay ensayo. Yo un día esto le decía a Fito, me encanta, yo conozco a Mía hace 5 años, pero Mía es como introvertida. Y yo, aquí donde yo la oigo cantar, ¿verdad? Y cuando la oigo orar, más. Ese es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ese es el gozo, la generosidad que Dios nos coloca. Y a mí en lo personal me gusta oír este montón de jóvenes orar. Me gusta oírlos llenos de gozo, llenos de generosidad, llenos de amor, llenos de entrega, me gusta. Pero ellos vienen con mucho amor, vienen dispuestos. Igual que nosotros aquí, yo sé que cada uno de ustedes que está aquí viene dispuesto a escuchar. Viene dispuesto a aprender, viene dispuesto a saber qué tiene Dios para usted. Y cuando estaba preparando y casi que terminando esta charla, fue algo como muy curioso porque se me vino a la mente cuando estaban hablando de que antes de estar aquí, se dan varias cosas antes de esto, ¿verdad? Antes de salir nosotros al mundo, porque aquí ya salimos al mundo, ¿verdad? Como un gran escenario, como una gran presentación, como una gran banda mundial. Aquí salimos al mundo, ya aquí. Y estaba pensando en un material que Frecia, la coordinadora de niños, nos dio, que se llama Orange, que nos facilitó Viña Palmares en la traducción al español.
de un equipo. Y la traducción habla de equipos grandes y equipos pequeños. De grupos grandes y grupos pequeños. Los grupos pequeños son grupitos de niñitos por edades. Y el grupo grande es como que ya vienen y se reúnen aquí, cantan y adoran y se les da un juego, se les da la historia bíblica y otra vez vuelven a los grupos pequeños a orar y a ver qué entendieron, hacer la retroalimentación. Nosotros ese material no lo podemos usar porque no tenemos tantos maestros. Pero se me vino a mí la imagen de todos los niños, de todos los niños allá en el lobby, en un montón de mesitas, sentados escuchando, haciendo los grupos pequeños. Mi lógica mental dice que no puede ser durante la celebración, ¿verdad? Que eso, sí, lo que me imaginé, pero sí podría ser en una escuela de verano. Y para eso ocupamos maestros. Algún día llegaremos ahí. Eso todavía no lo hemos podido hacer. Algún día llegaremos ahí. Y ya para ir concluyendo, está claro que estamos equipados. Y yo quiero que por un momento piense en Hechos 3, 6 al 9. Pero en vez de Pedro, ponga su nombre. No tengo plata ni oro. Ponga su nombre, declaró Mayra. Y es clarísimo que él no habla de dinero. Clarísimo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Este era un hombre que estaba acostado por años. Nació así. Se recostaban al borde de la sinagoga. En aquellos tiempos los lisiados no podían entrar al templo, eran imperfectos. Y se ponían alrededor para recibir dinero. No me puedo imaginar la indignidad que pudo haber sentido ese hombre de sí mismo, dependiente, esperando que le dieran las obras, e incluso que lo volvieran a ver, porque muchos no lo volvían a ver. Pero Pedro le dijo: de lo que tengo te doy. ¿Quién le pudo haber dado fuerza a esos pies si no tenían músculo? ¿Ustedes se han quedado así en algún momento sin mover un miembro? El músculo se pierde la fuerza. Y eso por unos días, digamos, hay que hacer terapia y demás para restablecer. Pero aquí lo recobra de pronto. Y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Usted, al igual que yo, podemos ser ese Pedro, bajo la soberanía de lo que Dios quiere para las personas y bajo la voluntad de lo que Dios quiere para las personas. Y con esto también le damos alegría a esas personas, o nos llenamos de alegría nosotros.
y veíamos en el estudio bíblico del martes que ellos, los judíos, llevaban como una bolsa en el manto que lo llenaban de cosas. Y hace el Evangelio, Jesús hace una comparación de cómo es que se llena esa bolsa. Y rebosa la bolsa. ¿Han oído ese canto, verdad? Rebosa. Es como cuando uno va al mercado y empieza a echar todo lo que encontró, ¿verdad? Y todo le cabe. Y igual hace Jesús con nosotros. Y nos llenamos de ese gozo. Y la gente se llena de esa admiración. Y esa admiración es lo que hace que la gente venga para ver qué es lo que tenemos. Vuelvo a preguntar, ¿usted le ha preguntado a Dios cuál es su propósito para lo que lo ha equipado? Ya está equipado. ¿Le ha preguntado a Dios cuál es su propósito? Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas y etiquetas allá afuera para las cuales podemos servir, aquí adentro y afuera. No podemos venir a evangelizar tan largo porque nos queda largo, pero entonces pueden decir, lo hacemos en nuestro pueblo, en nuestro barrio. ¿Cuáles son las líneas? Dios ya te equipó. Pregúntale, ¿para qué te puede usar? Oremos. Gracias, Señor. Gracias te doy por ese magnífico salmo que dice que tú nos creaste de una manera impresionante, Señor. No solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias por esa creación. Gracias por darnos la vida. Gracias por mandar a tu Hijo. Gracias por los apóstoles que divulgaron tu mensaje alrededor de tantos años. Gracias por el poder del Espíritu Santo que está aquí en nosotros. Y yo te pido, Señor, que ese Espíritu Santo que tú enviaste caiga con poder en cada uno de nosotros, Señor. Que si queremos servirte, Señor, que se quite todo bloqueo que nos diga que no somos capaces, que yo no sirvo, que tengo que estudiar mucho, que tengo que sacar un bachillerato en teología. Esas son mentiras, Señor. Podemos perfeccionarnos, pero tú ya nos equipaste. Yo quiero que ponga en cada uno de nosotros el querer, y que con el querer y el preguntarte para qué estamos aquí, demos el paso para el hacer. Para llevar tu reino a otros, para servir a los demás, para que junto con nosotros otros se llenen de gozo, se llenen de generosidad, se llenen de alegría, para que brinquen, para que salten, como lo dice Hechos 3:6, con el caso del paralítico. Que cada uno de nosotros se llene de emoción, de ganas de seguir, de ganas de servirte, que ese corazón nuestro, Señor, cambie a un corazón agradecido y generoso, y que lo que tú nos has dado por gracia, lo entreguemos por gracia. Yo te pido que quites cualquier bloqueo, Señor, cualquier mentira, cualquier palabra, hasta que le hayan dicho a las personas que por haber cortado su Espíritu Santo ya no son dignas de servir. No es cierto, Señor. El Espíritu Santo no lo perdemos, está en nosotros. Cuando cometemos pecados se apaga, pero cuando nos arrepentimos se enciende y se mantiene encendido constantemente. Que esa llama que está en nosotros se encienda. Que nuestro rostro refleje tu rostro, refleje tu gozo, refleje tu agradecimiento.
y queramos llevar a otros a dar de lo que tú nos has dado. Qué hermosa palabra, Señor. De lo que tengo, damos. De lo que tú nos diste, damos. Yo pido, Señor, que las personas que estamos aquí podamos comprender y entender. Así que te pido que nos hables al corazón de cuál es nuestro propósito y dónde quieres que sirvamos, Señor. Pero que nosotros mermemos y que seas tú. Que no lo hagamos por fama, que no lo hagamos por reconocimiento, que no lo hagamos por orgullo, que no lo hagamos por vanidad, que no lo hagamos por una regla, por una religiosidad, sino para que el reino de los cielos se expanda y muchos, al igual que nosotros, comprendamos que tú estás aquí en la tierra y que vas a hacer y que nos vas a usar conforme a tu propósito. Rompe, Señor, los bloqueos, rompe los bloqueos mentales, rompe los tiempos, Señor. Rompe las cosas que hemos dejado pasar, pero que no sea una emoción nuestra, sino una emoción que viene de ti, Señor. Una emoción que viene del corazón de ti para el corazón de nosotros. Que se abran los cielos, que se abran las mentes, que hayan sueños, que haya visiones, que hayan profecías, pero no como destellos, Señor, sino con verdadero poder. Te doy gracias por Viña, Señor. Te doy gracias por Viña Oeste. Que la letra de la Biblia no es letra muerta, sino es letra viva. Para muchos, para otros, para servirte. Y que con todo lo que hagamos, Señor, sea un corazón adorándote en cualquier momento. Que adorar no es solo venir a cantar, sino que adorar es nuestra vida desde el amanecer hasta el anochecer. Adoramos al omnisciente, al omnipotente, al Dios verdadero del Dios verdadero, a quien es supremo, a quien es digno. Solo a Él adoramos. Rompe nuestras estructuras, Señor, las mentales, las naturales, y que sobrepase lo sobrenatural sobre nosotros, Señor, producto de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes tiene un propósito y siente que ese propósito no ha podido ser llevado a cabo, porque hay una mentira alojada, porque hay un bloqueo alojado, aquí hay un equipo de oración para orar por usted. Si usted tiene un llamado, si usted tiene un propósito, pero que siente que ese propósito no pasa, o no sucede, o no escucha, y quiere que oremos por usted, pase adelante para orar.